novo, seguimos aquí na sede da Fundación en Santiago de Compostela, no segundo andar, rodeadas de arte por todas as esquinas, inmersas de cheo nesta terceira Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, como dicíamos, da sede da Fundación de Santiago de Compostela. Tamén o dicíamos esta mañán e volvemos lembralo que ao abeiro desta mostra estáse programando unha serie de actividades paralelas e unha delas son estas charlas. Pola mañá xa tuvestes ocasión, as que estuvestes aí do outro lado a través de a Fundación Televisión, estamos retransmitindo en directo agora mesmo, en vivo, para todas vos, e como dicía, tivestes a oportunidade, as que estuvestes aí, de gozar das palabras, da presencia de 4 premios Castelao de banda deseñada da Deputación de Coruña. Foi unha charla moi amena, moi interesante, e agora imos xa con esta soirée que temos preparada para todas vos. Temos que decir que tiñamos previsto que estivera con nós outra artista, Verónica Grach, pero non puido ser. Ela tuvo un problema persoal que lle impide estar agora mesmo nestes momentos parolando con nós, charlando sobre mulleres, sobre ilustración, sobre arte, en definitiva. Para todo isto temos a Coco Escribano. Hola, Coco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Coco Escribano es una de las participantes de esta tercera mostra de ilustración contemporánea. De hecho, vosotras no lo podéis ver, pero tenemos delante de nosotros 2 obras de Coco Escribano maravillosas, que tenemos que recordar que la exposición está hasta el 27 de febrero, así que tenéis tiempo todavía para que os podáis acercar y podáis gozar de todo el arte que está concentrado aquí en estos 2 pisos. Si no podéis venir por cualquier situación personal que tengáis, os metéis en la página de Fundación Abanca y ahí de una manera virtual lo podéis hacer también. Como estas charlas, que son virtuales, que no podemos tener público, porque bueno, la situación así nos lo exige y la organización por seguridad también ha tomado esa magnífica decisión, para que estéis ahí cómodas y participando también con nosotras, porque queríamos preguntas de vosotras al final de la charla, pero si las podéis ir lanzando ya, pues oye, lo hacemos más dinámico porque estamos Coco y yo aquí las dos tete a tete, pero si queréis ya ir participando podéis hacerlo a través del chat e ir lanzando vuestras preguntas. Pero antes de nada, dejad que os presente a nuestra invitada y artista. Bueno, Coco Escribano, una artista, ilustradora conquense, afincada en Zaragoza, hizo bachillerato artístico y estudió Bellas Artes en Cuenca. Si hay algo que no sea cierto, me lo dices, ¿vale, Coco? Diversifica su obra en distintos campos. Por un lado, su trabajo personal, que es esencial para ella y que suele mostrar en proyectos expositivos. Recientemente expuso en Barcelona, Zaragoza y en el Festival de Arte Naif de Polonia. Y por otro lado, tiene su faceta como ilustradora a nivel profesional, es decir, lo que te da de comer, ¿no es así, Coco? Las ilustraciones de Coco se caracterizan por un marcado estilo personal lleno de color, donde la figura femenina y la naturaleza son las protagonistas en un mundo de belleza pura e inspiradora. Bueno, Coco, antes de nada, ¿qué tal en Santiago de Compostela? Primera vez que visitas la ciudad, sí, ¿no es así? La primera vez que estoy en Galicia y en Santiago. Me da un montón de pena pues, que las circunstancias son las que son y no poder disfrutarlo, pero bueno, volveré. ¿Has echado un vistazo a la exposición? Sí, bueno, muy rápido, ¿sí? Pero bueno, luego tranquilamente sí que quiero verla más. Y es una pasada, o sea, el sitio, cómo está, ¿no?, pensada toda la exposición, colocado todo, la elección de los artistas, es una pasada, sobre todo ¿no?, lo bien conjugado que está la temática de color y toda la exposición en sí. Bueno, de hecho, esta exposición, la mayor parte de las artistas son mujeres, sois mujeres, es un detalle que vamos a hablar sobre ello. Y después también tenemos que decir que Coco es una de las 25 artistas que están presentes en un libro maravilloso que tenemos ahí delante y que se titula Women's Club Art is
Powerful, de la editorial Monsa, y que también tenemos que decir y hacer hincapié en que todas las ilustradoras que están en ese libro sois mujeres, ¿no? Y la primera pregunta es obligada. Después de todo este tiempo y estos años en los que las mujeres estamos invisibles en el mundo de la cultura, aparte de en otros escenarios, ¿no? Que es la tónica general, pero sobre todo en el mundo del arte, que estuvisteis ahí relegadas casi como que a un rincón, en un mundo además muy selectivo que es el mundo del arte. Ahora parece que las mujeres estáis tomando posiciones y estáis tomando las salas de exposiciones en las editoriales, en los libros y también a nivel profesional, a nivel ya de trabajos. Esto que está ocurriendo ahora mismo, según desde tu punto de vista, ¿es una realidad que se estén incorporando la mitad de la población, que somos las mujeres, al mundo del arte, o solamente es un lavado de imagen, un lavado de cara, algo que hay que hacer para tenernos contentas? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tiene que ver también con con una cosa global que está pasando desde el Me Too. Engloba todo eso, o sea, no solo en la ilustración, sino en otros ámbitos, por ejemplo, en el cine. Pues ha habido actrices que se han quejado, que se han enterado que han cobrado menos que su coprotagonista, y yo creo que es algo que engloba a todo, o sea, tanto en la ilustración como en el arte. Por ejemplo, aquí voy a diferenciar entre la ilustración y el arte, porque en la ilustración sí que creo que esa igualdad está más latente que en el arte realmente. En el arte actualmente, o sea, es abismal la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Sí que se ve que también se hacen exposiciones en arte, en museos, bueno, podemos ver el que se hizo en el Prado. El Prado, por ejemplo, ya está tomando más medidas para sacar, porque tenía muchas artistas en los sótanos que no estaban exhibidas. Y claro, todo eso, toda esa queja, tanto en el arte, en la desigualdad, en cualquier tipo de profesión, cala en todos los ámbitos. Y yo creo que no es tampoco un lado de imagen, sino que es una realidad, que miles de mujeres están luchando tanto en ilustración, en arte, en cualquier otra profesión. Y lo que te comentaba del arte, porque yo estudié Bellas Artes, yo estoy intentando pues, es muy difícil vivir, digamos, de vender tu obra pues en museo o en galería de arte, y el 70%, casi el 80% de estudiantes de Bellas Artes son mujeres, pero solo como el 20%, o sea, son realmente las que venden, las que al final llegan a los museos o instituciones más, ¿no? Sí, a otro tipo de espacios, ¿no? Sí, entonces, claro, tú te planteas, a mí me hicieron una pregunta que si yo era consciente de esa desigualdad, y claro, en ese momento tú piensas, bueno, a lo mejor no me han elegido o no han comprado mi obra porque no les gusta o porque no... Pero claro, cuando tú ves las estadísticas y ves que el 80% de mujeres que estudian, de porcentaje, son mujeres las que estudian Bellas Artes, y un abismal, o sea, un 20%, un 15% son las que realmente venden obras a coleccionistas, a museos, en galerías. Entonces, claro, ahí te das cuenta que realmente hay una desigualdad brutal. Que algo pasa ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Decías tú antes que la sensación que te da a ti y que a ti lo que te parece que es real es que las mujeres estáis luchando por buscar ese hueco y por ganar esos espacios que por derecho os corresponden, Claro. ¿no? Pero una cosa es que vosotros estéis luchando y otra cosa es que realmente eso sea efectivo hoy en día. ¿Crees que todavía queda mucho camino por andar? Acabas de decirlo tú, en el mundo del arte vender obra propia es muy difícil. ¿Qué pasa también en ese sentido? Los marchantes solamente escogen a hombres para llevarlos, para venderlos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde crees tú que está el problema? El tema del arte es que es muy complicado. Por ejemplo, el mercado actualmente es que las obras de hombres tienen un valor mucho mayor. Tiene que ver con tema de mercado.
y entonces pues, los coleccionistas, si saben que esa obra, que está hecha por un hombre, le va a rentar más, pues va a comprar ese tipo de obra. Es que es un tema súper amplio, no sabría qué decirte si realmente es ¿Piensas por también un machismo, a lo mejor en algunos casos sí, en otros realmente es este autor, este artista cotiza más, vende sus obras más caras, lo voy a comprar porque a lo mejor no piensa que, o sea, no es discriminatorio, pero como esa obra vale más, pues automáticamente va a comprar más esa obra. Es que es muy complicado, desigualdad y luego hay un tema que, o sea, que a mí me chirría bastante, que es que, bueno, a mí me preguntan mucho que yo hago un trabajo femenino, ¿no? O que es muy femenino, o incluso me preguntan que por qué represento a mujeres, cuando hay hombres, por ejemplo, Klim, un montón de hombres que siempre han representado a mujeres, pero en el caso de las mujeres siempre se nos pregunta que por qué dibujamos chicas, así, o mujeres, o que nuestro mundo es como muy femenino. Y claro, no es que sea, la feminidad no es que sea una temática, sino simplemente es un género, no sé, no sabría decirte si, supongo porque yo soy una mujer, hago ese tipo de obra, o sea, no tiene nada que ver. También hay hombres que hacen una obra más femenina, ¿no? más delicada, pero... A ese punto quería llegar yo, ¿no? Cuando decías tú que era un tema muy complicado, muy amplio y que no sabías un poco decir, pero ¿piensas que las etiquetas en ese sentido pesan? Lo acabas de decir tú, ¿no? Una mujer que hace trabajo y que es valorado desde fuera como lo que hace es para mujeres, a mí no me va a interesar, ¿no? También podríamos pensar lo mismo de los hombres, ¿no? Y de este tío hace... Sí, pero no se dice... Tienes un trabajo muy masculino, muy Exactamente. El tema de las etiquetas, aún queda mucho camino también por recorrer para desempolvarnos de todo eso que nos llega desde fuera de tu trabajo es de mujer y no interesa a los hombres. Eso no es así, es mentira. ¿No? Digo yo que tu trabajo también interesará a los hombres. Claro, es que debería de interesar, pero yo creo que es algo como muy amplio, ¿no? Desde la ilustración hasta, por ejemplo, incluso en los juguetes, ¿no? Que están los juguetes para niñas y los juguetes para niños. Entonces, si un niño automáticamente quiere coger una muñeca, o ya automáticamente desde pequeños le dicen que es un juguete para niñas. Entonces, como que está mal visto porque es un juguete para niñas, entonces él no va a jugar con una muñeca, o a no ser que los padres pues, le quiten ese tipo de prejuicios. Entonces, yo creo que es algo que se inculca desde la cultura, desde muy pequeño, como lo que es para niñas es para niñas. O sea, Entonces, yo creo que en el ámbito de la ilustración también se lleva ese camino. Es una cuestión educacional. Yo creo que sí. Yo creo que si se educa desde esos prejuicios, yo creo que sería más fácil. ¿Tú serías capaz, por ejemplo, en esta exposición, de recorrer esta exposición y de distinguir? Hombre, a lo mejor puede ser que alguna cosa sí, pero ¿tú serías capaz de distinguir o tendrías la osadía de distinguir, de decir esto está hecho por una mujer o está hecho por un hombre? No sé. Igual sí, hay veces que veo cosas que pienso que lo ha hecho una mujer y lo ha hecho un hombre, y al revés. A lo mejor veo obras que me parece que lo ha hecho un hombre y luego es una mujer. Normalmente sí que lo suelo acertar, pero otras veces, o sea, no tiene nada que ver, o sea, que no es... Una de las cuestiones que se pone también encima de la mesa y que generan bastante debate alrededor de la mujer, en este caso de la mujer en la cultura, de la mujer en el arte, es a la hora de incorporarla a exposiciones, a trabajos como en editoriales, en muestras colectivas, es esa cuota
¿no?, de discriminación positiva, ¿no?, esa paridad, ¿no?, de mitad hombres, mitad mujeres. Hay muchos, somos muchos los que pensamos que es totalmente necesario a día de hoy aplicar esa norma, pero hay otros muchos y muchas también mujeres que están totalmente en contra porque dicen que es una injusticia, ¿no?, que a la gente había que seleccionarla por su obra y por su calidad y no solamente por su sexo, ¿no?, por el género. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás a favor o en contra de la discriminación positiva, yo creo de que la paridad? Sí, yo creo que si realmente estuviésemos en una sociedad que fuese totalmente igualitaria, no nos preguntaríamos ese tipo de cosas, simplemente elegiríamos lo que nos gusta y lo que... Pero claro, como se ha dado casos de tantas exposiciones y que se excluyen a mujeres y se quedan invisibilizadas, es algo muy triste, pero yo creo que muchas veces es necesario, ¿no? Porque si no se hiciese, habría muchas mujeres que quedan pues, en un segundo plano, su trabajo queda como invisibilizado. Sí que a veces me suele no molestar, pero sí que la temática en sí sea únicamente de la mujer, porque sí, o sea, no tiene, por ejemplo, en el libro de Monsa, tiene un hilo conductor que todas las obras recalcan la figura de la mujer, o sea, como la temática en sí, pero no nos han incluido porque seamos mujeres. Pero hay otras veces que si simplemente se hace una exposición o simplemente como si la temática fuese la mujer artista. Entonces, yo creo que está bien que se haga, pero claro, cuando se hace una vez, otra, y a mí personalmente pienso que llega un punto en el que está bien que se haga varias veces o se lleva haciendo muchos años, desde los años 70 que se hizo una gran exposición sobre mujeres artistas. Pero claro, es que desde los años 70 que se hizo ese tipo de exposiciones para que se diesen a conocer, o sea, no tiene mucho sentido que se sigan haciendo una y otra vez, sino que sería interesante pues, que sea algo como más igualitario. Las redes sociales han tenido mucha importancia, ¿no?, a la hora de visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la ilustración parece que fue como un boom, ¿no? Yo estos días que he estado pues, buceando, leyendo, informándome de mujeres ilustradoras que están presentes en las redes sociales, para ellas fue como un cambio absoluto, ¿no?, que les ha cambiado la vida. ¿Las redes sociales para ti también han sido importantes a la hora de dar a conocer tu trabajo, de crecer profesionalmente? ¿O por el contrario piensas que las redes sociales llega un momento en que pueden incluso dificultar ese avanzar en tu profesión? Porque tienes que estar totalmente pendiente de ellas. A mí me parece como muy absorbente, no lo sé. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Hombre, está claro que ayudar ayuda, porque todo lo que sea visibilidad, que conectes con un público, por ejemplo, hay muchos ilustradores que... Claro, conectar con un público, que te siga gente, también tú puedes pues, ofrecer tu trabajo, vender tu trabajo, y entonces de otra manera sería muy difícil llegar a ese punto. Entonces yo creo que las redes pues, tienen pues, como la doble cara, ¿no? En ese sentido sí que funciona porque me han llegado trabajos por gente que ha visto mi perfil y le ha encajado. O sea, a mí me han llegado un montón de trabajos en ese sentido y encargos tanto de particulares como de empresas. Pero por otro lado, pues sí que es un trabajo como que estar siempre ahí. Parece, por ejemplo, Instagram, pues si en el momento que tú no llevas una dinámica de publicaciones, pues te penaliza y invisibiliza tus... Entonces es como... Tiene como dos caras, ¿no? Como la buena y la mala. Y sí que es verdad que sí que agota un poco, porque Instagram pues, nació un poco como algo más desenfadado, ¿no? Como más espontáneo. Y a mí igual me quema un poquito pues, tener que hacerlo todo tan profesionalizado, o sea, como las fotos muy bien hechas, el contenido que pongas también muy bien escrito, todo. Entonces, no sé.
Vosotros a las ilustradoras os pasa como a nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación, en el cine y en el teatro, que os llegan más trabajos, os tienen más en cuenta según el número de seguidores o los miles de seguidores que tengáis, porque en nuestra profesión pasa, que muchas veces te llaman para un casting según el número de seguidores que tengáis en las redes. ¿A vosotras esto también es extrapolable a vuestro trabajo? Sí. ¿Influye mucho eso? ¿Sois esclavos de los likes y de los seguidores? A mí en ese sentido me da un poco de pena porque, a ver, no todas las empresas ni todas las editoriales se fijan en esas cosas, pero hay muchas marcas, algunas editoriales que sí que automáticamente te publican porque tienes muchos seguidores, aunque el contenido a lo mejor no sea tan bueno, pero como tienes seguidores y conectas con un público, pues ya tienes como asegurado como unas ventas. Entonces, igual esa es otra de la cara mala de las redes, porque sí que es verdad que a veces se le da como mucha importancia, ¿no? Como tú te vendas como marca, como al marketing, como a la imagen, y a lo mejor no se centre tanto como al contenido de la obra o de la ilustración en sí. ¿Tú cuántas redes sociales tienes o estás presente? Pues bueno, tengo Instagram, Facebook, que lo tengo un poco abandonado y ya, porque Twitter no tengo, Instagram básicamente. Instagram básicamente. Sí. ¿No te empuja toda esta vorágine de las redes sociales a tener más, para tener más seguidores? Porque hasta hace poco estuvo muy de moda el Instagram, ahora parece que está de moda el TikTok. Dentro de 2 años a lo mejor está de moda otra red social que se llama el Tiki-Taka, no lo sé, ¿no? ¿No os sentís presionadas en ese aspecto o tú personalmente lo tienes muy claro? ¿Sabes dónde están tus límites en cuanto a tu presencia en redes sociales? Sí, yo la verdad es que no. Hay ilustradores o otros artistas que sí que le dan más importancia. Yo, por ejemplo, a redes sociales tampoco le doy mucha importancia en el sentido de seguidores, ni likes, puedo tirarme un mes igual sin publicar nada, pero porque a lo mejor estoy trabajando en otra cosa y solo me centro en eso. Entonces no. Pero sí que es verdad que igual, yo lo pienso muchas veces, digo, jolín, Instagram, también es como una fuente, ¿no? Como de trabajo, de ingresos, pero también ha habido plataformas como Space o MySpace que cerró y de repente se quedó como muerta en ese sentido, entonces en Instagram no lo sé si puede llegar a pasar. Y hablando de plataformas, ¿vosotros aprovecháis lo que es el mundo digital para gestionar vuestro trabajo? Es decir, las redes sociales, el mundo digital, ¿lo tenéis únicamente para establecer una relación y un contacto con clientes, con seguidores, con vuestro público? ¿O también hay algún tipo de plataforma, pregunto, si vosotros rentabilizáis las plataformas digitales para gestionar vuestro trabajo con los clientes, para rentabilizarlo de alguna manera? ¿O solamente es una manera de estar ahí con vuestro público? Sí, no, con clientes también. Yo ha habido encargos que me han llegado y me han escrito directamente clientes, no desde Instagram, pero bueno, hay un link al correo que te pueden contactar. Sí, realmente es una herramienta de trabajo. ¿La utilizáis también como herramienta de trabajo? Sí, claro, sí, sí. Ah, vale. Pero normalmente, además, como las marcas también están muy conectadas, ¿no? Desde casi todas las marcas que me contactan tienen Instagram o editorial, entonces es una manera también, ¿no?, de nutrirse. Entonces, ves positivo, tu balance es positivo en las redes sociales. No, sí, total. Ahí pues como todo tiene su parte buena, su parte mala, pero por general sí. O sea, yo gracias a las redes sociales pues sí que pues conectas con gente, pues tengo ventas en la página, la tienda online. O sea que bien, son buenas. Como creadoras, cada vez que estáis presentes en las redes sociales subís una ilustración vuestra. ¿Vosotras
¿leéis realmente las condiciones de uso de esas redes sociales? ¿Sabéis qué derecho tiene, por ejemplo, Instagram sobre cada ilustración que vosotros subís? Porque esto es, supongo que como una especie de intercambio, ¿no? Vosotros quitáis algo de las redes, pero las redes también supongo que quitarán algo de vosotros, de vuestro trabajo, ¿no? ¿Lo habéis valorado en algún momento? ¿Os habéis parado a pensar, a saber qué tipo de derechos tienen esas redes sociales sobre vuestro trabajo una vez que lo subís? Pues una vez sí que estuve leyendo las condiciones y claro, me asustó un montón porque decía que podían coger una obra y generar otro tipo de contenido con tu obra. A ver, no ha habido ningún caso que Instagram haya robado una ilustración y la haya utilizado. Sí que ha habido casos de otra gente externa que sí, que a lo mejor las roba y genera otros productos con ellas. Pero, o sea, si tú le metes las condiciones, nadie se subiría nada, porque, digo, yo no sé si realmente por qué las ponen, pero luego realmente no se aplican. No sé. Pero sois conscientes de que puede ser que en algún momento ellas tengan la potestad ahí están, o sea, no los derechos, porque los derechos son tuyos, pero pueden coger tu ilustración y generar como otro tipo de contenido con ella, pero vamos, no... No se inquieta para nada, ¿no? A ti en tu caso no... Yo creo que tampoco les conviene hacerlo, vamos. No lo sé, yo ahí ya soy un poco más susceptible, ¿no? Porque estos gigantes de la comunicación, porque las redes sociales son otro tipo de comunicación, pues no sé hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Por eso también pregunto, porque soy totalmente ajena a eso y no sé cómo funciona. Bueno, redes sociales, globalidad, globalización... en tu obra concretamente, Coco, el hecho de estar conectada globalmente y de saber lo que se hace en cualquier parte del mundo, cualquier artista, Sudáfrica, Sudamérica, en Asia, ¿de qué manera influye en tu obra? ¿Tú mantienes tu esencia siempre, o el hecho de estar hiperconectada globalmente con esto de la globalización y saber lo que se hace en cualquier parte del mundo influye en tu obra? Hombre, yo sí. O sea, en el momento, yo creo que todo el mundo se influye en todos de todo, consciente o inconscientemente. Sí que yo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo más pintura, estoy siguiendo una página que se llama Pintores en América y claro, suben un montón de ilustraciones de pintores y de cuadros, o sea, más pintura, que está como mezclada la ilustración con la pintura, ¿no? No hay como una línea uniforme. No está la ilustración, o sea, que se puede fusionar, ¿no? Con una ilustración más pictórica. Y sí que me ha influido igual para hacer obras también a gran formato, ¿no? Con acrílico y dejar el papel. Entonces sí que yo creo que sí que se influye en ese sentido. Yo, por ejemplo, personalmente sí que intento tener un trabajo, intentar influirme lo menos posible en el trabajo de otras personas, ¿no? Para tener siempre como un trabajo más personal. Pero sí, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Así, que todo se influye de todo, incluso de otras disciplinas, del cine, incluso la música también. Sí, yo pienso lo mismo, que es inevitable que al estar súper conectada con todo el mundo a nivel global, que siempre coges de aquí, de allí y que después hagas tu estilo y te mantengas fiel a él, siempre hay cosas, ¿no? Que te llegan y que puedes aprovechar. Ah, mira, esto lo puedo hacer así o así, ¿no? Bueno, pero también es una manera, ¿no? de aprender. Y de enriquecer, ¿no? Claro. tu propio trabajo. Es muy interesante, sí. Hablaba antes, cuando presentaba a nuestras amigas que nos están viendo, sobre Coco Escribano, que decía que para ti es muy importante las dos facetas de tu carrera, que es tus proyectos personales, por decirlo de alguna manera, y después están tus proyectos profesionales, ¿no? En tus proyectos personales, ¿qué diferencia hay en cuanto a lo que te da de comer, ¿no? Lo que haces tú a nivel personal, de decir esto es mío, esto es lo que quiero hacer, ¿qué diferencia hay con respecto a lo que te da de comer? Pues a mí la ilustración me encanta, o sea, a mí me encanta trabajar como ilustradora, pero
sí que es verdad, además viendo un documental, no sé si conoces a Cruz Novillo, que bueno, es un diseñador el que diseñó el logo de Correos, el de la policía. Sí, lo vi, sí, Sí. el documental está en Filming Sí, y lo vi está hace muy superbién. poco, está muy bien. Sí, Entonces lo vi, además Cruz Novillo es de un pueblo que está al lado del mío. Y claro, él tenía y me identificaba mucho en ese sentido, porque él tiene su trabajo como diseñador, que lo hace encantado, que se le da genial, que lo hace muy bien, pero él luego necesita, es como una necesidad, el hacer un trabajo personal, o sea, general, porque él tiene, aparte de diseñador, él tiene una parte como artista. Entonces, para él es fundamental y al fin y al cabo es como realmente tu obra, cuando la has creado tú, que no dependes, pues, en el caso del libro de Mujeres Poderosas, pues, yo lo hice encantada, lo disfruté un montón, pero claro, no deja de ser algo que estás haciendo, o sea, es un encargo, o sea, no es 100% tuyo. Y entonces en el momento que tú generas un trabajo personal, es como, bueno, en mi caso es como una necesidad y como una satisfacción, y también hace que luego tu trabajo de ilustración tenga como una esencia o un sentido, ¿no? Como una marca más personal, que para mí es muy importante. Tus proyectos personales, la ilustración en tus proyectos personales, ¿la utilizas como una herramienta de combativa, de reivindicación, de querer mostrar algo, de aportar a la sociedad pues, un punto de vista tuyo de cualquier tema que te interese? ¿Para ti es una herramienta de reivindicativa, tu trabajo personal, el que haces tú? No reivindicativa, porque tampoco, bueno, en algunos casos sí, cuando represento a la mujer sí que ahí tomo como una posición como más, ¿no?, reivindicativa, y en otros casos simplemente pues son pues ideas que yo tengo respecto al mundo, o también, ¿no?, represento como mis estados de ánimo, pero es una herramienta, yo diría, bueno, yo lo llamo como de autoconocerse. O sea, para mí el arte o la forma de expresarse no es solo pues, hacer una obra o hacer algo llamativo y ya está, sino también, bueno, a mí me permite pues, conocerme ¿no?, qué es lo que me gusta, qué es lo que pienso. También, yo ahora, por ejemplo, una exposición que he hecho en Cuenca, es una exposición en la que he incluido como temas que a mí me interesan o reflexiones personales. Entonces, no sé, es que es muy... En temas, por ejemplo, sí que en esa exposición sí que traté temas políticos, pero no como reivindicación, sino como una manera de reflexionar yo acerca del mundo. En ese sentido, por ejemplo, no me apetecía pues, reivindicar políticamente ningún tema, pero sí que... Bueno, desde el punto y hora en que tu obra personal, en este caso, acabas de decirlo tú, gira en torno a la mujer, eso ya, indirecta o directamente, sí, es una manera de reivindicar también tu posición como mujer y tu posición como artista también en el mundo, ¿no? No lo sé, a lo mejor también es una manera de hacerlo, ¿no?, aunque no seas muy consciente de ello, ¿no? No sé, no sé. Yo es que como veo que cualquier postura y cualquier acto que salga de uno mismo y que quiera hacer llegar un mensaje a la gente, para mí ya es un acto político, pues por eso lo pregunto, ¿no? Y también sí, estoy preguntando también tu punto de vista en ese sentido, ¿no? En este sentido, las mujeres, las redes sociales, ¿os han ayudado para hacer más tribu entre vosotras y más comunicación? ¿Tú tienes comunicación con ilustradoras, sí, feministas en esa corriente de empoderamiento de la mujer desde el punto de vista del arte, de la ilustración? ¿Cómo lo llevas en ese sentido? Sí, sí que se genera, por ejemplo, es algo que no me pasa a lo mejor ¿no?, en el tema más artístico, en el arte, pero en ilustración sí que hay como una conexión, ¿no?, más de hablar con otros ilustradores o ilustradoras. Y el tema no sabría decirte por qué, pero lo que es la reivindicación de la mujer en ilustración es como está como muy latente. Sí, muy potente, sí, sí. sí.
Igual el mundo del arte no lo veo tanto, bueno, algunas artistas sí que trabajan, pero sí, sobre todo, no sé, por ponerte un ejemplo, pues en el 8M enseguida pues se llenan todas las redes de ilustraciones y no sé, sí que hay como, no como una conexión en ese sentido. Como una comunidad, ¿no? Sí, Que se crea sí. en las redes sociales de las mujeres. ¿Creéis que con vuestro trabajo se puede llegar a la sociedad, cambiar algunas posturas difíciles para las mujeres con vuestro trabajo, con vuestro mensaje? ¿Crees que podéis hacer llegar un mensaje de optimismo, de asertividad al resto de la sociedad con vuestro trabajo? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier cosa que sea visibilizar y denunciar y no quedarse callado ya es... Ya es algo ganado, ¿no? Ya es un terreno sí. ganado, ¿no? Hay gente que piensa que no sirve para nada, pero yo creo que no es así. O sea, yo me acuerdo, incluso en la lucha de género, cuando pues, hace 20 años, por ejemplo, nadie hablaba sobre la violencia sobre la mujer. Y no sé si te acuerdas que hubo un caso de una señora que ya denunció en televisión. Sí, Orantes, que fue la primera mujer que denunció. Antes de ella nadie hablaba y nadie decía nada y no denunciaba. Entonces, en el momento que se denuncia y se dice, igual no baja el número de violencia hacia la mujer, pero sí que... Se genera debate. Sí. Y se pone encima de la mesa. Se dice, eso no es así, no está bien, porque es muy triste, pero hasta hace muy poco pensaban que bueno, eso eran cosas que pasaban en casa y no pasaba nada. Y yo creo que sí, que es muy importante y hace un montón, o sea, visibilizar y denunciar. Y igual no ahora, pero si realmente cala, dentro de unos años sí que se ven cambios. Tú eres de las que piensa entonces que es mejor tocar las narices en grupo que no quejarse en casa una sola, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, hablemos un poco del libro, que nos queda así poco tiempo y tengo ganas de preguntarte qué opinión tienes tú, porque desde hace muchos años, cuando empezó esto de lo digital, de los libros digitales, Dios mío, el libro en papel se va a morir, nadie va a tener un libro en su casa, nadie va a tener un libro en su mano, eso va a ser una cosa, como buscar unicornios, ¿no? Resulta que no, que a lo mejor lo que ha habido ha sido un cambio de paradigma en esto de las editoriales y lo del libro de papel, y se llega a cosas tan bonitas como lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? El camino es este, el libro objeto, el libro cuidado, el libro ilustrado, el tenerlo en casa como si fuera un tesoro. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, totalmente. A lo mejor si es un libro que sea solo para leer, pues sí que a lo mejor la gente sí que lo prefiere en digital, pero en el momento que ¿no? el libro ya sea de un libro de artista o de ilustración, o sea, la gente lo quiere tener en físico. Y yo creo que no impide nada en ese tema. Incluso yo opino, o sea, que conforme se van sacando más libros, como que la gente también intenta, ¿no? Como coleccionarlos. Bueno, a mí me pasa, que es como, ¿no? Como crear como una colección o... Yo creo que no, o sea, que todo lo contrario, y más si son ilustraciones o libros con mucha imagen, a la gente le gusta pues pasar las páginas y verlo. Es como no sé, ¿no? Sí, que lo puedas tocar realmente. Como mágico, a mí. Sí, porque es que en digital parece, aunque lo consumas y lo leas, pero es como que no te queda nada, es como claro. Que... Como más frío, ¿no? Como que no tienes esa conexión con el libro, con el papel, con tocarlo. Yo creo que realmente la gente que compra un libro, pues ya sea de ilustración o cualquier otro libro, es porque le gusta el libro o tener el libro, poseerlo. A mí me resulta placentero, ¿eh? Sí. Tener un libro en la mano, abrirlo y... Yo en digital no he comprado nunca ninguno. O sea, yo leo en digital porque a veces no me queda más remedio, pero vamos, yo el poco pecunio que tengo para consumir en cultura, que por cierto, las mujeres somos las que más consumimos en cultura, lo sabías, ¿no?
Pues no me gustaría que... No... Por eso también me choca mucho que el papel de la mujer en el mundo de la cultura, del arte, esté relegado a donde está, ¿no? Aunque ahora estamos sacando la cabeza, pero somos la mitad de la población, somos las que más consumimos cultura, somos las que, como decías tú, mujeres, más mujeres que estudian bellas artes que hombres, ¿no? Y que todavía estemos luchando por ese trocito de lugar que nos corresponde por derecho, ¿no? Por ser la mitad de la población. No sé por qué vino esto, por lo del libro, por lo de que somos los que más consumimos cultura, ¿no? Y más invertimos en pero esto. ese dato, por ejemplo, yo no lo conocía. Sí, en cuestión de cultura sí que sabía que... Las yo cuando mujeres... estudiaba Bellas Artes éramos casi todas, éramos chicas. Sí, sí, las mujeres somos las que más consumimos en cultura, ¿no? Por eso a mí me parece también que es totalmente injusto que a la gente se les prive del placer y de la oportunidad de conocer el trabajo de las mujeres en el mundo de la cultura, ¿no? Es como que no les estamos dando toda la información. A mí también me resulta que eso es empobrecer, ¿no? a la sociedad, ¿no? El no tener el otro lado, de la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva femenina de la cultura y, en este caso, de vuestro trabajo. ¿Qué estás haciendo ahora, Coco? Pues bueno, justo ahora voy a empezar a ilustrar dos libros. Y sí que me encantaría pues, también pues, el tema de generar obra personal, pero de momento lo tengo que dejar aparcado. Y estoy terminando también un libro que bueno, estoy escribiendo e ilustrando y de momento bueno, me quiero centrar solo en eso. En el tema de libros, o sea, hay gente que se piensa que a lo mejor he hecho más libros, pero solo he ilustrado el de Mujeres Poderosas, bueno, alguna guía para niños, pero muy poquito, y ahora sí que me han llegado como 2 encargos para ilustrar un libro para adultos. Ya para cerrar, tenemos que ir cerrando ya, ¿no? Sí, ya para cerrar, me quedo con... Hace un año y pico, a ver si tú eres del mismo pensamiento, en una charla en la que estaba Emma Ríos, una dibujante de cómic, que también es una artista muy comprometida con el movimiento feminista, siempre arropando a nuevas autoras, ilustradoras. En una de las charlas le decían, Emma, dentro de unos años, ¿cómo ves a la mujer? ¿Seguiremos en la lucha? Y ella decía, yo ojalá que dentro de unos años no tenga que estar en una mesa redonda reivindicando a la mujer ni hablando de estas zacarandainas. Es decir, yo lo único que quiero es trabajar y que las mujeres trabajemos. ¿Eres de la misma opinión? Sí, exacto. Yo, por ejemplo, o sea, ilustré hace un año, me llegó un encargo desde Casio, que era bueno, ilustrar las Casio, las calculadoras científicas, sobre todo estaban enfocadas para estudiantes de ESO y bachillerato. Y entonces el proyecto era poner científicas en las tapas para que las alumnas tuvieran referentes femeninos. Y claro, y era en una entrevista que me hicieron desde una plataforma y entonces claro, me preguntaron que cuál era el proyecto en el que más me había gustado participar y le dije que en el de Casio. Pero luego me quedé pensando, digo, pero jolín, pero es que es muy triste que tenga que existir este tipo de cosas. O sea, era el que más me había gustado, pero realmente era como algo contradictorio. Porque digo, es que es muy triste a la vez que tengan que existir este tipo de acciones para que los niños y las niñas tengan referentes femeninos, porque también es muy importante que los chicos vean que las mujeres hacen cosas. Porque, claro, si en el colegio solo pones a los más importantes, entre comillas, científicos o cualquier... en el mundo del arte, por ejemplo, pues, yo no he tenido referentes de mujeres cuando era pequeña. O sea, siempre ponían a Picasso, a Monet, a Dalí. Entonces, claro, las mujeres... no existían. Claro, y es súper importante que desde pequeños estén ahí en los libros de texto, Sí, que salgan a la luz, que se visibilicen y ubicar a esas mujeres en sus respectivos campos de acción para que, como dices tú, educacionalmente desde pequeños los niños es que entiendan... yo lo veo esencial en ese sentido. Y entonces, claro, era como que sí, era uno de los proyectos en los que más me había gustado participar, pero a la vez era muy triste. Entonces, a mí también lo que no me gustaría es
que tengan que existir pues, libros en el que tengan que existir para que se visibilicen mujeres, ni porque hay gente que se piensa que igual nos gusta, ¿no?, dar guerra, y hay gente que se lo piensa, que nos sí, pasamos sí, bien. Sí, sí, sí. Y que esto que es un hobby, ¿no? Sí, Están aquí las mujeres ya para llamar la dando por atención saco. y no. Sí, sí. O sea, que ojalá, ¿sabes?, no tuviera que llegar a ese punto. Pues Coco, pues hacemos ese voto de confianza, ¿no? Que Sí. dentro de, por ejemplo, 5 años nos sentemos aquí, tú y yo, otra vez, con nuestras arruguitas y nuestra vida en la mochila, y que no tengamos que hablar ni de igualdad, ni de paridad, ni del papel de las mujeres, ni de la reivindicación de la mujer para ocupar su sitio que le corresponde por derecho. Muchísimas gracias, Coco. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todas las que estáis ahí del otro lado participando de esta charla. Y no os olvidéis que siguen las actividades a partir del 21, aquí en este mismo sitio, esa maravillosa exposición La Caza, y también el día 30, que es el Día de la Ilustración, que aquí en Galicia se dedica a una mujer totalmente invisibilizada, como fue Lolita Díaz Baliño, y que vamos a aprender mucho de ella ese día. Pues ese día también aquí, algunas de las autoras de esta muestra estarán para explicar sus obras en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Gracias, Coco.